¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes un excelente comienzo de semana, feliz mediodía, bienvenidos a Un Mundo de Economía. Fidel, ¿cómo estás? Bien, Darcy, muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestra primera sección vamos a tocar como tema, como noticia importante que ocurrió en la semana, el hecho de los resultados que arroja un estudio desarrollado en conjunto por la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y la Universidad Simón Bolívar. El estudio en COVID, encuesta de... se me fue el nombre. De condiciones de vida de 2014, exactamente. Según el estudio, 33% de los hogares venezolanos son ahora nuevos pobres. Ese es el resultado, digamos, la gran conclusión central como titular que arroja el estudio. Sí, y es una lógica, Fidel, porque dada la situación económica del país, sobre todo dominada por una alta inflación, desabastecimiento, escasez, es lógico que se incrementen los niveles de pobreza porque se van disminuyendo las condiciones y el nivel de vida de los venezolanos. Sí, es una noticia bastante crítica. Nada más, al arrojar este estudio, 33% de nuevos hogares pobres en situación de pobreza coyuntural, que si no se toman las medidas económicas de ajuste económico para solventar las distorsiones tan grandes que hay que presenta el aparato productivo nacional, este 33% de nuevos pobres coyunturales podrían convertirse en estructurales, nuevos pobres estructuralmente hablando. Y de acuerdo con el estudio, la población global comparativa del país que está en condición de pobreza llegó en el 2014 al 48.4% de la población, de la población. O sea, estamos hablando de que prácticamente la mitad de la población de Venezuela está en condición de pobreza. Ahora, ¿qué es pobreza? Para efectos del estudio, definido por el equipo técnico que desarrolló el estudio, pobreza consiste en la incapacidad que tiene la persona o la familia para cubrir con ingresos propios derivados de su trabajo sus necesidades básicas, o sea, cubrir su alimentación y el pago de los servicios elementales que requiere toda familia para vivir. Sí, es así. Este estudio es muy importante porque está dirigido por el sociólogo muy conocido ampliamente aquí en Venezuela, Luis Pedro España, quien es el coordinador, quien es el director de los estudios Pobreza del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica. Andrés Bello tiene muchísimos años, creo que más de 15 años, analizando, estudiando el flagelo de la pobreza. Vamos a continuación, por cierto, a ver un video que tenemos precisamente del doctor Luis Pedro España, haciendo unos comentarios sobre la importancia que tiene el tema pobreza para el desarrollo económico de los países. Muy importante. La pobreza en Venezuela y su pertinencia, por supuesto. Bueno, es el único problema que tiene el país. O sea, el único problema de donde derivan todos los demás problemas es el problema de la pobreza. O sea, cuando usted ve problemas, todo el problema de la polarización tiene su raíz, de polarización política tiene su raíz en la pobreza en el país, en Venezuela. Cuando usted ve el problema en general del subdesarrollo, en un país como el nuestro, en un país como América Latina, o como los países de América Latina, el subdesarrollo es, digamos, la consecuencia de la pobreza. A veces pensamos que alcanzar el desarrollo supone alcanzar ciertas metas tecnológicas, lo cual es evidentemente cierto, pero el desarrollo es igual a la superación de la pobreza. Si nosotros lográsemos que una parte muy pequeña de la población, 5%, 4% nada más, estuviesen en condición de pobreza y por lo tanto mantenidos y asistidos por ese otro 96% que no lo es, nosotros sin duda seríamos un país desarrollado. Por eso es que pensar en el desarrollo es pensar en la superación de la pobreza, y ese es nuestro único problema. Es un único problema pensar en desarrollo para solventar el problema de la pobreza, ¿no? Pero pensar en desarrollo económico, si no tenemos crecimiento económico, nada más ¿cuál fue el reporte Fidel de crecimiento económico que tuvo el desempeño nacional el año pasado, en 2014? Tuvo una caída, una reducción del 2.8%, menos 2.8% el crecimiento del Producto Interno Bruto, que equivale a decir que se produjo menos 2.8% que el año anterior. Hay menos producción, hay menos productos para satisfacer necesidades, se generó menos riqueza, y si hubo menos producción, pues hubo menos empleo también, tanto de recursos humanos como de otros recursos.
Y eso tiene un impacto obviamente sobre la población porque implica entonces que se está generando menos riqueza y se está distribuyendo también menos riqueza entre una población que va en aumento y cuyas necesidades también van en aumento. Por eso la pobreza es un problema tan grave. Es un problema que restringe no solo el desarrollo económico de un país, sino que restringe las capacidades propias de las personas para desenvolverse y de las familias, llegando al punto incluso de que la pobreza, además de ser un grave problema de limitaciones, es aburrido. Es aburrido, Darse. pero antes de ir, de hacerle aquí llevarles a nuestra audiencia, decirles por qué la pobreza es aburrida, es importante destacar antes, Fidel, lo siguiente, que si no hay crecimiento económico, no hay desarrollo, no puede haber desarrollo sin crecimiento económico, y si no hay ninguno de estos dos, indiscutiblemente cómo se va a superar, cómo se va a tratar el problema de la pobreza. Es verdad que programas sociales como las misiones sociales han sido muy buenas, pero no llegan masivamente, no son masivas. Y son programas efectivos cuando se desarrollan y cuando han sido planificados de forma estructural, no para atenderlos con criterios y con propósitos de clientela electoral, a quienes van dirigidas estas misiones. Y que lo convierte en consecuencia en algo coyuntural para responder a una situación, digamos, del momento, pero que no apunta a solventar o a solucionar los problemas de fondo que existen en un país en términos de poder superar la pobreza. Es correcto. Porque te está dando, digamos, a la gente el hoy para comer, pero no te está enseñando a cómo producir, a cómo generar riqueza, a cómo generar tus propios ingresos para por tus propios medios superar esa pobreza. Rapiditamente, entonces, es una situación muy delicada, muy crítica, sobre todo, dado que hemos tenido una bonanza petrolera que en estos últimos 15 años han ingresado más de 800.000 millones de dólares por concepto de ingresos petroleros y que haya aumentado 33% el número de hogares de nuevos pobres. Lo ven en la Situación gráfica. crítica, y también, aparte de que es muy preocupante, la pobreza es aburrida. ¿Por qué? Porque se van reduciendo las posibilidades de las personas de tener otras opciones en cuanto a esparcimiento, en cuanto a ampliación cultural, y que cada vez los venezolanos se hacen más presos de sus casas y sus amigos. De sus amigos porque no hay dinero. Ahora, No hay espacios públicos para el esparcimiento, para la recreación, no hay Para la espacios cultura. para la cultura, para el ocio. Por lo tanto, indiscutiblemente que también la pobreza es aburrida. y eso genera otras cargas. Claro, Ahora, de en orden Psicológico. psicoeconómico y social. Ahora, en ese contexto, en una economía que se sustentó, en una economía petrolera, la venezolana, que se sustentó en un petróleo con un producto sobre los $100 durante estos años pasados, presenta este cuadro en donde entre el año 2013 y 2014 sube la pobreza. ¿Cómo será en el 2015 con el cuadro de cosas que tenemos enfrente? Terrible, ni de imaginarlo. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor.